Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desde el Pie, este programa que hacemos todos los sábados acá en Televisión Regional. Hoy con la ausencia con aviso del conductor habitual Marcelo Nocetti, a quien le mandamos un saludo. Se estará reincorporando la semana que viene, así que no van a tener demasiado tiempo para extrañarlo. Hoy estamos a horas de las elecciones primarias en la provincia de Santa Fe, pero también estamos en la previa, en la antesala, a un nuevo paro nacional este próximo martes, 30 de abril, y ese va a ser un poco el eje del programa de hoy, como también lo va a ser esta cuestión de que también estamos en la previa de un nuevo 1 de mayo, ¿no? que se recuerda en primera instancia aquella cuestión de lo que la historia daría a conocer como los mártires de Chicago, cuando en 1880 aquellas personas luchaban, entre otras cosas, por las 8 horas de trabajo. Yo quería compartirles, antes de presentar al invitado, un pequeño fragmento, son solo unas líneas del programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos de 1968, cuando sacaron el primer diario de la CGT de los argentinos, en donde publicaron el documento, este programa del 1 de mayo, que entre otras cosas decía que durante años solamente nos han exigido sacrificios. Nos aconsejaron que fuésemos austeros, lo hemos sido hasta el hambre. Nos pidieron que aguantáramos un invierno y aguantamos 10. Nos exigen que racionalicemos, así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos. Y cuando no hay humillación que nos falte padecer, ni injusticia que reste cometerse con nosotros, se nos pide, irónicamente, que participemos. Les decimos, ya hemos participado, y no como ejecutores, sino como víctimas en las persecuciones, en las torturas, en las movilizaciones, en los despidos, en las intervenciones, en los desalojos. No queremos esa clase de participación. 1,5 millones de desocupados y subempleados son la medida de este sistema y de este gobierno elegido por nadie. La clase obrera vive su hora más amarga. Convenios suprimidos, derechos de huelga anulados, conquistas pisoteadas, gremios intervenidos, personerías suspendidas, salarios congelados. En otro fragmento más adelante de este programa dice algo así como: agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron viejas banderas de lucha. Me parecía importante y oportuno citar estas líneas para que podamos también charlar con nuestro invitado, que vamos a presentar después de los anuncios, aquellos que hacen posible que este programa salga al aire todos los sábados. Dale. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y ahora sí, decíamos, vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Cómo estás? Gustavo Martínez, con nosotros, secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe. Gracias por venir en primera instancia. Y después me gustaría que nos podamos ir metiendo en esta previa del paro. Me gustaría preguntarte si tuvieras que dar un par de conceptos, un par de puñados o de motivos por los cuales parar. ¿Por qué parar el martes 30 de abril? Antes que nada, es el año también de los 50 años del Rosariazo, ¿no? Uno de los protagonistas, entre otros tantos, ¿no? Néstor Zuleiman,
acaba de escribir un libro sobre panarabismo y entidades religiosas y étnicas, alguien que ha abrazado la causa árabe, que tanto tiene que ver con la historia nuestra, ¿no? La historia cultural, la historia de la música, la historia de las ciencias, ¿no? Y va como obsequio, ¿no? Bueno, un lujo. Y también otro lujo que anda dando vuelta, que tiene que ver con la historia de nuestra región, principalmente en la zona de San Javier, es un trabajo que ha hecho compañero Marcelo Balco, realmente dos amigos y dos personas muy serias en lo que hacen, sobre un trabajo sobre algo que sucedió... Acá lo estamos viendo ahí en pantalla. Sucedió en San Javier, que la historia habla del último malón, y el trabajo de Marcelo Balco demuestra que en realidad fue otro de las tantas masacres preventivas y que tenía que ver con los reclamos, ¿no? Porque esto que vos decías, lo de la CGT de los argentinos, lo de la conmemoración de lo que fue el Rosariazo, el Cordobazo, esos momentos del movimiento obrero ahí tomando las viejas banderas, ¿no? de las que habla ese manifiesto histórico. También se cumplen en este año los 100 años de la primera huelga allá en la Forestal, ¿no? También los 100 años de la OIT, ¿no? Algunas cuestiones que... Organización Internacional del Trabajo. De la Organización Internacional del Trabajo, en donde aquellos que lanzaron la primera huelga contra una patronal absolutamente cruel y que tenía todo el poder, ¿no? Los dueños de toda una región como era la Forestal, ni enterados estaban, digamos, de que en otro lugar del planeta se estaba generando una instancia en donde se permitiera por ahí el encuentro, una especie de paritaria, ¿no? A nivel internacional, en donde se mostraran, digamos, los distintos intereses y se buscara alguna fórmula que evidentemente a la luz, digamos, de los hechos no ha resultado con demasiados avances tremendos, digamos, ¿no? Pero que estamos en una situación verdaderamente crítica en el mundo, digamos. Pero tiene que ver con esto, con marcar que hay que volver al libro, que hay que volver que por ahí lo nuevo tiene que ver con lo que algunos llaman viejo, ¿no? Ese manifiesto es... siempre recomendamos que hay que leerlo. Tiene una actualidad... A los estudiantes, a los intelectuales, a quien sea, a los pequeños y medianos comerciantes. Ese manifiesto decía que estaba por irrumpir en Argentina, ¿no? El supermercadismo, ¿no? Las grandes empresas, los grandes grupos económicos que querían quedarse, que querían obviamente participar para explotar de otra forma y barrer con el empresariado nacional. Y el empresariado nacional andaba viendo con quién se aliaba. Y en ese manifiesto hay una advertencia, ¿no? Que decía que el lugar de lucha de esos pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, estaba al lado de la clase obrera. O sea, que piensen bien las alianzas, que no tengan que llorar por ellas, ¿no? Fíjate vos lo que pasó a partir de ese 1968, ¿no? ese marzo, ¿no? Que eso fue en el Congreso Amado Olmo, de marzo, y que el mensaje que se preparó para ese mensaje del 1 de mayo. Creo que hay un sector que sigue lamentándose por haberse equivocado, ¿no? De no haberse dado cuenta que su lugar estaba al lado de la clase trabajadora y no al lado de quienes se lo devoraron y provocaron este gran despojo, ¿no? Yo te iba a preguntar justamente por qué creías posible justamente esta especie de reactualización. Digo, algunos eligen hablar de la memoria circular o como ciclo, esta cuestión que se repite, otros dicen no, nunca se repite porque siempre hay nuevos condimentos. Digo, justamente me interesaba esa cuestión de la actualidad, la vigencia. Digo, ningún hecho se repite de la misma forma. Hay conceptos y frases que hablan, ¿no? De una vez como tragedia y otra vez como... Pero ningún hecho se repite de la misma forma. Ahora, lo que describe ese manifiesto del año 68, de un Congreso
que llevó el nombre de Amado Olmo. Cuando nos vienen con la novedad de que hay gángster en el movimiento obrero, que hay corrupción, tendrían que releer ese manifiesto y releer la historia de por qué los trabajadores reunidos en el Congreso Normalizador de la CGT de los Argentinos le pusieron Congreso Normalizador Amado Olmo, porque Amado Olmo era de esos dirigentes dignos que venían denunciando, ¿no? Que venían denunciando esto de que había toda una movida, ¿no? en algunos dirigentes que querían domesticar al movimiento obrero, que había que dedicarse más al tema de las colonias de vacaciones y abandonar un poco la pelea y la confrontación, que y bueno, ¿cuál es el tema? Las mutuales la convirtieron en financiera. Claro. Yo participo de un gremio en donde hay uno de los dirigentes provinciales que viene promoviendo el reemplazo de los delegados de base por promotores de venta de una mutual que fue convertida en una financiera, y se llegó a desnaturalizar la actividad gremial a tal punto en donde vos te encontrás con algunos sectores que tienen más que ver con la lógica empresarial, porque son empresarios, que la defensa de cuestiones tan claras como el salario y las condiciones de trabajo. Y contra esa cosa, contra esas prácticas, contra esas burocratizaciones, iba, entre otras cosas, esta gente, ¿no? Claro, ¿no? Era de la denuncia para compartir, la denuncia de que se estaba convirtiendo los mensajes en mentira, digamos, de parte de la que había que esperar, ¿no? Ahí la necesidad de tener las herramientas propias. Ese periódico de la CGT de los argentinos llegó a tener de tirada, entre todas las reproducciones que se hacían, 1 millón de ejemplares. Una locura. Está claro, digamos, habían no solamente Ongaro y Walsh participaban. Claro, porque unos meses antes de este primer periódico, este periódico número 1, tengo entendido que Perón le presenta a Ongaro, le presenta a este personaje, escritor, periodista, que entre otras cosas había sido cofundador de la agencia de noticias cubana Prensa Latina, ¿no? Estamos Claro, hablando de Rodolfo Walsh. Una visión latinoamericana. Y ese manifiesto, ¿no? No tenía nombre de manifiesto, no tenía la pretensión, ¿no? En ese momento no era, decía, nosotros como tenemos hoy, nosotros los intelectuales, ¿no? En ese momento sonaba, nos contaba un compañero que sonaba como si dijéramos nosotros los lindos, ¿no? Sonaba eso, ¿no? Los intelectuales, digamos, que rodeaban, y eran intelectuales realmente orgánicos, eran trabajadores, ¿no? Trabajadores de ese oficio, del violento oficio de escribir. Me parece que es algo que nos representa. Es como si uno agarra la carta de Rodolfo Walsh, ¿no? La carta de Rodolfo Walsh es algo, tiene un valor universal. No solamente los argentinos leemos ese manifiesto y nos emocionamos, un vasco, un árabe, alguien que vos se lo traducís y realmente se emociona, porque no ha habido después nada escrito con más certeza y con más belleza que esto. Fíjate vos, la palabra belleza, si hoy quisiera uno relacionarla con el sindicalismo argentino, mucho generaría risa. Bueno, realmente esas imágenes, esos discursos, esos escritos, no solamente de la CGT de los argentinos, sino uno cuando agarra los textos de Agustín Tosco, uno puede relacionar sin temor, digamos, a equivocarse o al ridículo la palabra belleza con eso que sucedía por abajo, desde el pie, en el movimiento obrero argentino, ¿no? Y acá digo, ahora sí, viniendo a esta parte, ¿cómo se fue tejiendo desde abajo, desde el pie, este paro que tenemos en pocas horas, en pocos días? El que diga que este paro llega tarde tiene totalmente la razón. Ahora llega, lo tomamos, afortunadamente se logró articular con distintos sectores. Yo estoy en la CTA autónoma y realmente es una muy buena noticia que los compañeros de la CTA de los trabajadores, sectores muy importantes, todo el sector que de alguna forma sigue haciendo sindicalismo de la CGT, ¿no? Que es creo que la gran mayoría de los
delegados y comisiones internas y una parte importante de su dirigencia, creo que ha sido muy, muy concreto en definir la fecha del 30, de la necesidad de un paro. Acá no está la discusión si se moviliza o no, se retoma paro y movilización. Es paro activo. Paro activo, paro y movilización como deben ser. Creo que hay que desechar esto de la idea del paro dominguero o otros inventos, digamos, por ahí que se hacen. Y seguramente es la antesala de una etapa que se viene. Ya no por andar analizando cuánto nos robaron de salario, que es muchísimo, cuántos miles de despidos hay, hablar de que las cifras mismas del gobierno reconocen que hay no solamente esto, más de 200.000 pérdidas de fuente de trabajo, sino que dentro de eso hay entre 60 y 90.000 que tienen que ver con los puestos de trabajo de la industria, ¿no? De los puestos, la fuente de trabajo de los industriales, que es lo que más cuesta generar. Bueno, la criminal política de pulverizar salario, ¿no? De pulverizar salario y de condenar a la desesperación creo que a millones de argentinos, de argentinas. Me parece que esto es una de las respuestas. Lo que se está haciendo con las intentonas de imponer una reforma laboral. Fíjate, bueno, en el marco de que se discute los logros de la OIT, bueno, los logros de la OIT tienen que ver con reconocer lo que los trabajadores desde el pie habían venido conquistando, que es cualquier convenio firmado a la baja es ilegal. Ningún dirigente sindical está mandatado para salir a pelear por medio salario, por 3/4 parte de un salario. O sea, se juntan 2 trabajadores, 20 trabajadores o 20.000 trabajadores y van a mandatar al dirigente que sea, del palo que sea, del gremio que sea, a que salga a pelear por un salario. Y un salario en Argentina no puede bajar de un cálculo, digamos, ¿no? Que han hecho los compañeros, por ejemplo, de Atindec, y que no es el salario mínimo vital y móvil, sino que es la canasta de consumos mínimos, que hoy supera largamente los 42.000, los 45.000 pesos en ese sentido. Entonces, el mandato es para pelear por estas cuestiones, ¿no? Salario, condiciones de trabajo, basta de precarización, basta de despido. Los recursos que hay en el Estado son para asistir y evitar, digamos, las crisis que terminan agravando la situación laboral. Hay 2 cuestiones, Diego, en relación con esto que vos estabas diciendo. Por un lado, pensaba esto de cuando en el comienzo del programa nombrábamos a los mártires de Chicago, ¿no? Esta cuestión de, estamos hablando de 1880, y también invitamos a todas aquellas personas que están escuchando el programa que busquen, investiguen un poco si es que nunca escucharon estas fechas, estos personajes. Pero digo, en su momento era la lucha por las 8 horas de trabajo, y yo lo que decía es, no sé si es que se repite o no la historia, pero al punto al que llegamos, que esta reforma laboral, este intento de reforma laboral que se viene proponiendo ya desde hace un tiempo por el gobierno nacional, entre otras cosas, intenta flexibilizar esta cuestión de las horas, ¿no? Incluso con un banco de horas. Parte de los artículos de los primeros proyectos se han ido modificando, pero es, entre otras cosas... Sin respetar conquistas históricas que no tienen que ver con nuestra generación. Es más, no hay que discutir absolutamente nada a la hora de... Hay una definición legal de salario, están las 8 horas. No porque lo hayan dicho los trabajadores, sino que lo ha dicho en todo caso la sociedad, cuando la sociedad después de la posguerra y de la destrucción, que era la única forma de realizar acuerdos sociales en donde de alguna forma, sin terminar con la explotación, se permitiera, digamos, o en todo caso se generara la expectativa de que de alguna forma se estaba humanizando y la democracia no era algo vacío, sino que también tenía que ver con la clase trabajadora. Bueno, esto de la reforma laboral, lamentablemente a nivel continental y a nivel mundial, pretende arrasar con todas esas
cuestiones que fueron conquistas y fueron criterios votados por millones y millones de personas que se asumieran como trabajadores o no, digamos, como ciudadanos, ¿no? Es algo que tiene que ver con la democracia. Esta discusión siempre de reglamentar el derecho a huelga, que siempre hay una embestida. También un derecho constitucional. Claro, la huelga no solamente es legal, legítima, republicana, representativa, democrática, popular, sino que es hora de preguntarse por qué está en el artículo 14 bis de la Constitución. O sea, estamos hablando de un derecho constitucional y muchas veces esa huelga, como la del 30, está hecha para denunciar situaciones en donde no tiene nada que ver ni con lo democrático, ni con lo legítimo, ni con lo popular, ni con lo constitucional. Hay otra cuestión, digo, que yo pensaba también cuando vos mencionabas esto de las cifras y los miles, ¿no? De despidos, de desindustrialización, digo, de achique. Hay una cuestión que a mí me preocupa y es esto de decir, bueno, ¿a qué nos podemos acostumbrar? Porque me parece que hay una estrategia con esto de una suerte de bombardeo de diferentes cuestiones, por diferentes wines, digamos, te ataco, entonces digo, quedás medio acorralado y te empezás a acostumbrar a esto de, bueno, hoy son cientos, mañana son miles, y pareciera que son números, digo, y detrás de cada uno de esos números hay historias, ¿no? Mirá, claro, parece que ser trabajador o ser empleado público o parece una cuestión como que uno tiene que andar explicando y que no tiene que ver con algunas cosas que se denuncian y que están mal. Esa cuestión de acorralamiento y desprestigio tiene que ver con que detrás de eso viene la búsqueda de elevar la tasa de ganancia de algunos grupos. Lamentablemente, no esto que se denunciaba en ese momento, ¿no? Del tema de la extranjerización de la economía, de la concentración de la riqueza. Fíjate vos que ahí el espanto era 1,5 millones de desocupados, ¿no? En el año 68. ¿Qué dirían esos dirigentes de a dónde ha llevado la sucesión de gobiernos que no han resuelto el tema de esto, de la concentración de la tierra, la riqueza, la extranjerización? Me parece que hay un rol que hay que cumplir desde la clase trabajadora, que es esto, ¿no? Que las organizaciones gremiales vuelvan a ser, ¿no? Simplemente trabajadores organizados democráticamente para pelear por las reivindicaciones concretas de la clase trabajadora, que no se agotan solamente en la cuestión del salario y las condiciones de trabajo. O sea, las organizaciones del movimiento obrero tienen que jugar mucho más fuertemente a democratizar hasta el último rincón. Fíjate vos lo que está sucediendo en más de 40 terminales portuarias que tenemos, ¿no? Donde se va una parte, decimos que Argentina sangra por el Paraná. Hay que ver si el color del río tiene algo que ver con eso, ¿no? El volumen, ¿no? Esos 2 millones de camiones hacia los puertos se llevan una parte importante, digamos, de la riqueza, y lo que dejan es pobreza. No hay organismo oficial que controle esa situación. Bueno, la democracia no ha llegado ahí. Ahí hay empresas que mandan. Nadie le dice a COFCO, ¿no? Que está segunda ya en el ranking de los que más exportan, que tiene que construir pasarelas en donde no se caiga un compañero y se mate cada vez que cada tanto, ¿no? Tenemos Sí, en estos mal llamados accidentes de trabajo. Que son crímenes, ¿no? Porque una empresa que sabe que tiene que invertir determinada cantidad de recursos como para evitar estos mal llamados accidentes, si no lo hace, en realidad es un crimen patronal. Yo te quería preguntar, Gustavo, en relación con la construcción, digo, de sentido común que hace que distintas personas, y muchas lamentablemente, digo, como que suscriban
la suerte de sus días a una cuestión de orden místico, divino, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo en determinados temas no me meto y a mí déjenme que yo estoy trabajando, digo, ¿no? ¿Cómo eso impacta de lleno sobre muchos trabajadores? ¿Cómo opera ahí y qué rol le cabe en todo caso al movimiento obrero, ¿no? Sí, hay que verlo sin enojarse digamos, con el que opina de esa forma. Hay que ver que el debate es viejo, digamos, ¿no? Fíjate vos, en los 60, 70 había insultos tremendos, ¿no? Había insultos, pero el peor insulto era el de Carnero, claro, ¿no? En otro lado, Esquirol, ¿no? Pero lo peor que uno podía hacer era carnerear una medida de fuerza. Fíjate vos lo que se ha perdido. ¿Por qué? Porque la medida de fuerza había sido resuelta en una asamblea. Y la democracia no era solamente resolver, no era solamente una cuestión de palabra, era una cuestión de un hecho. Si la asamblea había resuelto eso, está claro que detrás, que venía de una historia, de intentos de presentar una nota, un reclamo y que no había otra que recurrir a una medida de fuerza, ¿no? Y que había que sostenerla, que eso también tenía que ver con las medidas. El piquete nació con la huelga. El piquete es tan constitucional, legal, legítimo y democrático que es la huelga, porque tiende a defender algo que fue decidido democráticamente en un proceso de democracia directa. Digo, fíjate vos la crisis que hay cuando te encontrás con propios compañeros de trabajo que no entienden esto de la huelga. Bueno, lo mismo sucede en la sociedad. Encontrar a trabajadores que aplauden o que relativizan lo que fue la fuga de divisas, ¿no? Que en una semana 11.000 millones de dólares salieron del país, ¿no? Y después nos estamos fijando en otras cuestiones que son graves desde el punto de vista hasta judicial, de delincuencia, digamos, de así sea, digamos, un funcionario, un sindicalista, lo que sea, digamos, el que es ladrón y punto, y es grave, ¿no? Por un peso o por 11.000 millones de pesos. O las cuentas offshore, digamos, que se hablan, digamos, ¿no? Bueno, que hay compañeros, claro, relativizan, o que no vean el tema de la reforma laboral, eso que le chorearon a nuestros viejos, a los excombatientes de Malvinas, a las asignaciones familiares, la trampa de bajar el porcentaje y para el cálculo de lo que se le paga. Me parece que es algo que hay que revertirlo. Digo que el debate no es nuevo. ¿Por qué? Porque, no sé, en la pelea antirracista en Estados Unidos había un dirigente como Malcolm X que decía que estaba el negro del campo y el negro de la casa. El negro del campo tenía una visión del amo, ¿no? Si se le incendiaba la casa al amo, ¿no? El negro del campo soplaba para que el fuego lo quemara más rápido y el negro de la casa capaz que daba la vida para salvar las propiedades del amo. Digo, son debates viejos que se reactualizan y que tenemos que pensar. Y sin enojarse hay que debatir y hay que hasta que la cosa cambie. Nos quedamos sin tiempo, obviamente que es interesante quedarnos charlando mucho más, pero bueno, no va a ser ni la primera ni la última. El 30 de abril digo, hay un lugar de la dignidad, de la democracia, de la defensa del salario, de la defensa de las cuestiones más básicas, independientemente de a quién uno vote, independientemente a qué sector. Creo que se ha logrado una medida en donde el lugar está no solamente en parar ese día para decir, acá está los que hacen el país, ¿no? Los que con su trabajo levantaron el país, y hay un lugar que está en las plazas, en las calles, ¿no? Me parece que ese es el mensaje y el mejor homenaje que le podemos hacer a aquellos que hicieron de la historia algo, estos mojones que uno puede decir orgullosamente, frente a tantas vergüenzas, ¿no? Orgullosamente somos la continuidad, o en todo caso levantamos esas banderas que otros dirigentes dejaron caer. Gracias y hasta acá Gustavo Martínez, secretario general de la CTA Autónoma de Santa Fe, hablando entre otras cosas de la belleza, el movimiento obrero
y la organización. Nos vemos el sábado que viene, que tengan buen fin de semana.